Estoy completamente seguro de que muchos de vosotros habéis oído hablar de la palabra maridaje. Muchos de vosotros sabéis lo que es, a lo mejor no lo habéis puesto mucho en práctica, otros muchos probablemente os suena o incluso no tenéis ni idea de lo que estamos hablando. Pues hoy vamos a hablar de maridaje, os voy a pedir que os quedéis un poquito conmigo porque no solamente os voy a descubrir algunos principios básicos del maridaje y explicaros qué es, sino que además lo vamos a poner en práctica. Según la Real Academia Española de la Lengua, el maridaje es la unión íntima, ojo, íntima, y armoniosa de dos cosas entre sí. Bueno, aplicado al mundo del vino, básicamente viene a ser eso, del vino y de la gastronomía, porque depende del enfoque que le demos, vamos a hablar de un tipo de maridaje o vamos a hablar de un maridaje desde un punto de vista o desde otro punto de vista. Es decir, si estamos hablando desde el mundo del vino, estamos leyendo una ficha de un vino y vemos maridaje recomendado, cordero asado, está claro que nos estamos recomendando una armonía para ese vino, pero también se puede hacer al contrario. Lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de los tópicos, y en el mundo del maridaje siempre ha habido muchos tópicos y yo creo que el más dañino es ese que dice que tenemos que tomar los vinos tintos con carnes y los vinos blancos con pescado, nada más lejos de la realidad. Es mucho más importante, y este es un principio básico del maridaje, por lo menos yo lo considero así, es mucho más importante, sobre todo a nivel gastronómico, el cómo que el qué. Y me explico. No es lo mismo, si hablamos por ejemplo de pescado, una merlucita al vapor, que podemos perfectamente maridar con un vino blanco joven, que un salmón a la parrilla. Salmón ya de por sí un bocado pues mucho más intenso de sabor, un pescado muy graso, con un untuoso, con un sabor mucho más potente. Ahí incluso puede venir muy bien un tinto ligero y fluido, un rosado, un blanco con crianza, espumosos, en fin, para que os deis cuenta de hasta qué punto esto es un tópico. Carnes, pues igual, es lo mismo un filete de pechuga de pollo a la plancha, o un pollo al horno, o un pollo cocinado de manera muy light, o cualquier ave cocinada de manera muy light, algunas más que otras, que un chuletón a la parrilla, o que, no sé, un entrecot de retinto, algo así, o preparaciones bastante más intensas de sabor, como puede ser un estofado, un rabo de toro en salsa, unas carrilleras en salsa. ¿Es lo mismo eso que un filetito de pavo? Nada que ver, y por lo tanto nada que ver en respecto al vino. Es decir, vamos a tener que buscar siempre algo que armonice con lo que tenemos pensado preparar. Si vamos a preparar un estofado de ternera o, como os he dicho antes, unas carrilleras o un rabo de toro, que es muy potente, una carne además con colágeno, gelatinosa, en el que también se unen pues ciertas sensaciones bucotáctiles, que tenemos que buscar para este tipo de plato, que también además va a tener grasa en la boca. Pues vamos a tener que buscar un tinto con cierto tanino, con cierta potencia, que acompañe la intensidad. Es decir, tenemos que equiparar intensidades. Si tenemos un rabo de toro con mucha intensidad, vamos a tener con ese pimentón, con todos esos aderezos, le tenemos que poner un tinto que se equipare en intensidad, y un tinto además que tenga pues cierto tanino, cierta astringencia, buena acidez para barrernos un poco esa grasa de la boca. O bien podemos irnos también a, yo creo que dos de los tipos de vinos que más versátiles son a la hora de maridar. Se pueden utilizar para todo. Podemos optar por un jerez, aquí un oloroso sería perfecto, o por un champán o un buen espumoso, que también nos va a hacer ese juego de limpiarnos la boca de la grasa. Pero nunca, como comprenderéis, en ese maridaje que os ponía como ejemplo, ya podríamos o deberíamos haber optado por un blanco. ¿Por qué? Porque la carne el rabo de toro, la cola de toro, se va a comer completamente al vino, y tampoco es conveniente hacer lo contrario. Si te preparas para cenar una tortillita francesa o un filetito de pollo a la plancha, no le metas un vino muy tánico, muy potente, un tinto, casi cualquier tinto, porque lo que va a hacer ese vino es comerse y eclipsar completamente al plato, ¿no? Entonces lo que hay que buscar siempre es, como decíamos, una armonía. Dicho esto, lo que yo os voy a invitar, evidentemente no voy a hacer aquí, básicamente por falta de tiempo y por no prolongar el vídeo muchísimo, una masterclass, ni voy a pontificar mucho sobre el maridaje. Os invito a que experimentéis, al final experimentar es lo mejor. Vais a llegar a conclusiones a las que por más que leáis y miréis no vais a poder llegar de otra manera, porque vosotros sabéis lo que os gusta más,
qué tipo de salsas utilizáis, cómo cocináis, qué os gusta hacer, qué aderezos. Os invito a investigar, a vosotros avanzar un poco por vuestra cuenta y a disfrutar del proceso, que es lo que a mí más me gusta, probar cosas, porque ya veréis cómo vais a encontrar muchas sorpresas dentro del mundo del maridaje. Y dicho esto, hablamos de los dos tipos de maridaje que existen, ¿no? Los maridajes más importantes. Estaría el maridaje por armonía, que al fin y al cabo consiste en poner en práctica todo lo que he venido diciendo antes, es decir, en buscar para una comida, para un plato X, un vino que armonice, ¿vale? Que en ningún momento eclipse el plato y tampoco queremos que el plato eclipse al vino. Y después está el maridaje por contraste, que consiste en hacer algo así como lo contrario para terminar buscando una armonía muy plena también. Maridaje por contraste por antonomasia, el que es más fácil de probar y el que yo os recomiendo que probéis para iniciaros en esto de los contrastes, es el que consiste en poner en contraste un vino dulce y un queso azul. Me voy aquí perfectamente a un Cabrales y un vino dulce como por ejemplo un Pedro Ximénez o un vino dulce elaborado a base de moscatel, con el que vais a ver cómo ese contraste de sabores en la boca termina resultando en una armonía impresionante.